miseria, hambre, pudrición, maldición. Todo eso es producto de Evo Morales y su herencia del socialismo. La izquierda, ese es socialismo. La izquierda es la peor basura del mundo. Siempre buena. Eso, vente a conversar. Vente a conversar. Empezamos una transmisión más acá desde la Plaza Martín de la Mota Lord Jaime. Un resumen de los acontecimientos. No se olvides. Ahora síguenos en Facebook. Como interno. Fíjate, a nivel internacional, el capitalismo, ¿sabe por qué se desgasta? Porque han entrado en un conflicto entre superpotencias. Ahora, un conflicto entre el BRICS y la OTAN. Y el desgaste que se hace aquellos dos repercute en toda la humanidad. Y dos, en el frente interno. Hay compañeros que creen que el enemigo es el Congreso. Hay compañeros que creen que el enemigo es Dina. O es un ministro o es un funcionario. Amigo, no te equivoques. No te equivoques. Esta prensa ha dicho que el Congreso es un burdel. Esta prensa. Y yo te pregunto, ¿y la prensa qué es? Es una prensa sucia que ha perdido la dignidad, la ética y la moral. Y no es de ahora. Entonces yo pregunto, ¿quién es el enemigo? ¿El Congreso? ¿El juez? ¿El fiscal? ¿El teniente? ¿El almirante? ¿Quién es el enemigo? Es el Estado. Si no hablamos con propiedad, amigos, estamos defendiendo el Estado. Es como ellos dijeran que el Congreso es el corrupto. Oiga, si yo te digo que el Congreso es corrupto, le estoy lavando la cara al Estado. Le estoy blanqueando al Estado. Es el Estado el corrupto. ¿Y por qué el Estado es corrupto? Solamente los que hacen una crítica al Estado son los clasistas, son los dialécticos, son los hombres que ven las cosas tal como lo ha dicho la historia. Y la historia nos dice de que después que se fracturó la sociedad en dos clases, solamente hay dos economías: la economía del pobre y la economía del rico. La economía colectiva planificada y la economía privada de Adam Smith. La economía planificada colectiva de Carlos Marx. No hay otra. Y aquel que diga que hay una tercera, intercambiamos ideas, pero no peleamos. Como hay dos clases sociales, solamente hay dos filosofías. La filosofía del rico, que fue impuesta por los esclavistas, luego los señores feudales y ahora el capitalismo. Y la filosofía del materialismo, que obviamente lo desarrolló primero los esclavistas, luego los señores, primero los esclavos, luego los siervos y ahora el proletariado. Dos filosofías: idealismo y materialismo, y dos clases sociales. Una pequeña clase que ocupó, invadió el planeta y de una manera gradual comenzó a aislar de sus recursos a la humanidad. Y por otro lado, las grandes mayorías que luchan, no por quitar, sino por recuperar el planeta. El motor de la historia, la lucha de clases. ¿Quién la va ganando? La va ganando las
grandes mayorías, porque la minoría no puede vivir sin reprimir, sin explotar, sin saquear y algo más, sin contaminar. Ese es el trabajo del capitalismo hoy en día, y las grandes mayorías, por una necesidad, toman las tierras. Entonces, es tan claro que en el mundo solamente hay dos posiciones, y aquí en el Perú también: el poder oficial y el poder popular. Y conforme el poder oficial, el Estado, con sus instituciones, sus carteras, sus poderes, y el aparato militar, aparato represivo a favor de la clase dominante. 203 años. ¿Quién fundó el ejército? Ese masón que está sentado arriba, José de San Martín, 1821. ¿Y para qué lo fundó? Para cuidar la injerencia de la propiedad privada, de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones, y para reprimir al pobre que protesta. Y por otro lado, el poder popular. ¿Por quién está representado el poder popular? Por el movimiento campesino, el movimiento obrero, el movimiento minero, estudiantil, barrial, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos dos poderes. Yo pregunto, ¿a qué poder cree que pertenezco yo? ¿Al poder de los opresores o al poder de los oprimidos? Yo estoy con la mayoría, estoy con los oprimidos. Y si yo entro a la casa del poder oficial, del poder de los opresores, ¿a qué entro? Entro a reprimir. ¿A quién? Al opuesto, al pobre. ¿O me equivoco? ¿O no es así? ¿O tú has visto algún presidente durante los 203 años que, estando en el poder, ha servido al pobre? Yo no conozco. ¿Has visto algún juez? No. Durante los 203 años que haya resuelto, que haya fallado a favor del pobre. ¿Has visto algún juez? No, es un mercado. Y el mercado cuesta. Si no, no tiene la razón, así la tengas. ¿Has visto algún fiscal que ha acusado al culpable? No, la fiscalía es un mercado. Y el que no tiene plata, pierde. Y el que tiene influencia, gana. Entonces, durante los 203 años, no ha habido alguien del Estado que haya servido al pueblo. Por lo tanto, no puede haber un pobre que sirva al Estado. Pero lamentablemente lo hay. Hay pobres que están a favor del rico y están en contra del pobre. ¿Qué pasó? Entonces, compañero, hay un conflicto entre pobres, y de ese conflicto sale la caridad. Y la caridad es la que le hace frente a este Estado. Eso es lo que nos dice la historia. Bien. Entonces, en ese sentido, yo te pregunto, ¿quién cuida la propiedad privada? Por ejemplo, ¿quién cuida los yacimientos mineros para que las transnacionales expolien, exploten, contaminen y se vayan? ¿Quién cuida? ¿No sabes? El ejército. ¿Quién cuida las 200 millas para que las grandes transnacionales, ahora China, pueda devorar, saquear, dilapidar, contaminar y se largue? ¿Qué?
¿No sabes? La Marina de Guerra del Perú. ¿Quién cuida el aire? Para que las transnacionales invadan la fuerza aérea. Entonces, ¿cómo te puedo decir yo que el aparato militar va a desarrollar al país? ¿Qué tienes, amigo? ¿Estás mal de esto? ¿Qué pasa? Pero algo más. Yo te pregunto, Velasco hizo, dirigió una banda genocida, una banda de militares sanguinarios, fascistas, corporativos y genocidas. ¿Por qué? Uno, ¿sabías tú que el 65 Luis de la Puente Uceda, con el MIR y el movimiento campesino, no tomaban las tierras? ¿O estoy hablando mal? Luis de la Puente Uceda tomaba las tierras con el movimiento campesino. Si Velasco le entregó las tierras al campesino, ¿por qué no avaló? ¿Por qué no respaldó? ¿Por qué no corroboró lo que venía haciendo el movimiento campesino con Luis de la Puente Uceda? ¿Por qué se opuso? ¿Por qué? Eso, amigo, ustedes tienen que preguntar y ustedes tienen que analizar. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno de Velasco fue un gobierno fascista, corporativo y genocida. ¿Saben lo que dijo Velasco? No, yo te voy a entregar la tierra, campesino. Pero el que controla es este viejo Estado burgués y el aparato militar. Eso fue la discrepancia con el movimiento campesino. 3. ¿A cuánto dejó la deuda externa de la UNE? 270 millones de dólares. Lo recibió Velasco. ¿Y a cuánto lo dejó? A 1.800 millones de dólares. ¿Qué pasó? 5 veces más. ¿Qué pasó? 3. Velasco expropió o confiscó. Ahí está, en su libro, Decime Manzabala. ¿Expropió o confiscó? ¿Qué es expropiar? Pagarle al ladrón para que se vaya. ¿Qué es confiscar? Agarrar al ladrón, meterlo a la cárcel y tomar lo que te pertenece o lo que nos pertenece. ¿Cuánto le pagó al International Petroleum Company para que se vaya? 78 millones de dólares. Entonces, ¿por qué le pagó? ¿Por qué no lo metió en la cárcel y tomó? ¿Para qué hablan de la página 11? Si él le pagó para que se vaya, ¿tendrá sentido hablar de la página 11? No, pues, si tú hubieras confiscado, no hubiera pasado eso. Pero ahí está. 3. Yo te pregunto, ¿Velasco desarrolló lo nacional, lo del Inca, lo del plan Inca, o trajo todo de afuera? 1. La economía pluralista que planteaba o planteó Juan Velasco Alvarado en el plan Inca. ¿Dónde nace? ¿Nace con el Inca o nace en Europa con Keynes, defendiendo la propiedad privada? 2. Velasco planteó el humanismo. ¿El humanismo nace acá con el Inca o nace en Europa con el Renacimiento, defendiendo la propiedad privada?
Y 3, planteó la autogestión. La autogestión nace acá, nace en Europa, en Yugoslavia, con el mariscal Tito, Josip Broz. ¿Y por qué crees que Josip Broz planteó la autogestión? Porque era un estado burgués. Y la autogestión, ¿qué significa? La doble explotación. Por eso, Velasco, cuando trajo la autogestión, ¿qué hizo acá? Instauró un instrumento fascista, corporativo y genocida, SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización. ¿Y qué dijo con SINAMOS? Ahora ustedes se van a organizar para hacer autogobierno. Ustedes van a hacer sus pistas, sus veredas, obras. Pero eso sí, con el otro bolsillo me pagas los impuestos. La doble explotación del mariscal Tito, de Josip Broz en Yugoslavia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso, compañeros, todo esto sale en un intercambio de ideas, en un debate. Yo soy un hombre de debate, no de pelear, de debate. ¿Qué es un debate? Confrontar ideas económicas, políticas, sociales, filosóficas, con autores. Y eso no es ganar ni perder, demostrar lo poco que has leído para educar al auditorio, a la asamblea. Y por último, ¿quién fue más asesino? ¿Velasco o Fujimori? ¿Ah? Fujimori confrontó una guerra interna. Llegó una guerra interna, obviamente que hay un costo social. Velasco confrontó una guerra. En el gobierno de Velasco, ¿hubo terrorismo? No.